Bendiciones en esta hora ahí en casa. Les saludamos en el nombre de Jesús y vamos a poner esta reflexión de esta palabra en manos de Dios. Vamos a orar. Si tú quieres acompañarnos en oración ahí en casa, mejor todavía. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, te venimos clamando a tu presencia, Señor, que nos des una palabra fresca, una palabra revelada, una palabra que traiga liberación en el nombre de Cristo Jesús, una palabra que traiga seguridad, confianza, esperanza, Padre amado, una palabra que sane al enfermo, una palabra que aclare el entendimiento, Padre amado, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Ponemos en tus manos, Señor, todos y cada uno de los que vamos a recibir esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y reflexionamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 11 al 13. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sea bendito el Señor, que el Señor añada bendición a esta palabra, y que esta palabra traiga bendición para tu vida, aclare algunas situaciones que puedas estar confundido. Aquí dice la Biblia, aquí dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de Dios nunca se van a acercar a los pensamientos nuestros, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son muy diferentes. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios misericordioso. Entonces nunca se van a parecer los pensamientos nuestros con los de Dios, porque Dios está aquí dice esta palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de Dios acerca de todos aquellos que hemos creído son pensamientos de paz. Son pensamientos de paz. Dios quiere que haya paz en tu vida, que haya bendición en tu vida. Dice: los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y no de mal. Dice: para daros el fin que esperáis. Qué importante es que a través de la Escritura nosotros podamos alcanzar aquellas cosas que de repente las hemos visto inalcanzables para nuestros pensamientos, pero la Biblia dice que para Dios nada es difícil para Él, nada es imposible para el Señor. Entonces, amados, Dios es un Dios imparcial, Dios es un Dios de justicia, es un Dios de justicia. Dice la Biblia que Él va a dar a cada uno según sean sus obras. Entonces es importante, no tal vez con pensamientos erróneos, pensando que Dios, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, y no va a pasar nada. Dios es un Dios de justicia, y hacia allá es que Dios nos quiere llevar. Aquí dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6 al 9, dice esta palabra de esta manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces se nos cruzan pensamientos, en especial aquella persona que ha vivido una vida desordenada, una vida mala, y en su pensamiento dice: no creo que Dios me perdone.
Ese es tu pensamiento, pero el pensamiento de Dios es que todo aquel que le busca, todo aquel que se arrepiente, Dios es un Dios misericordioso. Dice, yo te voy a dar el fin que esperáis. Entonces, si yo sé que Dios es bueno, debo de estar consciente de que cosas buenas vendrán de parte de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios para todo ser humano es paz, esperanza, salud y bendición. Esos son los pensamientos, pero aquí dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese mientras es mientras tengas vida. Ahorita no importa la situación en que te encuentres. Puede ser que estés en una cama de enfermo, pero Dios de ahí te puede levantar. Hay situaciones que pasan en la vida de muchas personas que son procesos de Dios, pero Dios, si estás creyendo en tus pensamientos que no te puede levantar de una cama de enfermo, yo te digo que sí te puede levantar, porque toda esta situación va a glorificar el nombre de Dios, y lo he repetido en muchas ocasiones, que el mundo mirará diferente y mirará con respeto la iglesia, porque la iglesia es la que va a traer el equilibrio en toda esta situación en que estamos. Dios dice, buscadle mientras pueda ser hallado, llamadles mientras está cercano. Dice la palabra que Dios está cercano, allí está. Dios nunca se aleja. Nosotros, el ser humano, es que se aleja de Dios. Mientras tenga vida. Muchas personas dejan hasta que están en una situación difícil, casi imposible, pero aún allí Dios puede levantar a todo aquel que se arrepiente en el nombre de Cristo Jesús, mientras pueda ser hallado. Si has pensado que Dios no te puede perdonar por cualquier cosa que haya sucedido en tu vida, hayas hecho en tu vida, Dios te puede perdonar mientras tú tengas vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, por eso la palabra dice, los pensamientos son más altos. El pensamiento de Dios es de misericordia. Todo aquel que se arrepiente. Hay un ejemplo bíblico en la palabra, cuando el hijo pródigo fue hasta malcriado, si se puede decir, y le dijo, dame mi herencia, yo me voy, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el padre le dio la herencia, dice la Biblia, y cada vez que se alejaba del padre, dice, le iba peor. Así le va a aquella persona que se aleja de Dios, cada día le va mal. Entonces dice que cuando el hijo pródigo llegó hasta las últimas consecuencias, apacentar cerdos, que era una ofensa para un pueblo de Dios hacer eso, entonces dijo, en la casa de mi padre un jornalero está mejor que yo. Yo vuelvo a mi padre. ¿Por qué? Porque él conocía al padre, conocía que si él volvía al padre, el padre le iba a perdonar. No te quedes ahí con pensamientos que creas que por lo que has hecho, Dios no te puede perdonar. Dios es el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. Ese es el Dios que yo conozco. Los pensamientos nuestros son pensamientos mezquinos. Nosotros nos parcializamos. Dios es un Dios imparcial, un Dios de justicia. Un Dios, dice la Biblia, que no hace acepción de personas. Dios es para ricos y pobres. Dios es para todo mundo. Entonces, qué importante es conocer más acerca de los pensamientos de Dios. Dice, yo te voy a dar lo que tú estás esperando, lo que tú estás esperando. Si tienes pensamientos negativos, perdóname, pero eso va a venir para ti. Pero si tienes pensamientos de Dios, y vas a decir, Dios, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo. Ponle atención a la palabra y podrás alcanzar aquellas cosas que tú anhelas. Libro de Job, capítulo 42, versos 2 y 3 dice, porque yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, por ignorar la Escritura, por no ponerle el interés que esta Escritura debemos de ponerle, ignoramos los pensamientos de Dios y las bendiciones de Dios. Dice la Biblia que Dios te enseña para tu propio provecho. Allí en Job dice, ¿traerá provecho al hombre a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces mire qué importante aquí lo que dice la palabra. Yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco a través de la Escritura, hay evidencias de los milagros que Dios ha hecho. En distintas naciones Dios ha hecho milagros. Dios ha hecho milagros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ya que los que no creen por la palabra, crean por las obras, por los milagros. Entonces Dios es un Dios que todo lo puede. Y Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Ojalá que no estés haciendo pensamientos de burla hacia la palabra, porque esa es abominación a Dios. Y dice aquí, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Dice el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro. En la Escritura dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos, los inconstantes, tuercen la Escritura para su propia perdición. O sea que hay quienes piensan que pueden vivir una vida desordenada, una vida mala y que no va a venir consecuencias. No. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay personas que tuercen la Escritura. Y algunos dicen a su conveniencia, ni es lo que te conviene. Lo que te conviene es buscar, conocer más los pensamientos de Dios a través de la Escritura. Isaías 26, capítulo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira bien detenidamente, habla de una persona, aquel dice, aquel, tú guardarás en completa paz aquel que en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera y en ti ha confiado. Aquel que persevera, aquel que confía, aquel que descansa en Él. Señor, yo descanso en tu palabra, yo confío en tu palabra, confío en tus promesas. Aquí dice, todo aquel que en Él persevera, dice, tendrá paz, tendrá paz. Que Dios traiga paz en tu corazón. Y a pesar de cualquier situación, por difícil que sea en este momento, persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Una de las razones por las cuales estamos predicando esta palabra por las redes es para mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Por eso es importante, amado hermano, no importa de qué iglesia seas, que te mantengas conectado y recibas la palabra del Señor. Entonces, qué importante, dice, aquel que persevera, aquel que ha confiado, ese dice va a tener completa paz, completa paz. A través de la Escritura, mire lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versos 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Tenemos que estar plenamente convencidos que Dios tiene el control,
porque Dios tiene el control. ¿Cuándo viene la adversidad? Cuando nosotros desagradamos a Dios. Cuando el ser humano desagrada a Dios, la adversidad viene. Yo, dice, soy el que hago todo esto. Creo la paz y creo la adversidad. Hago la luz y formo las tinieblas. Qué importante es entender que Dios es un Dios, primeramente, que todo lo sabe, que no hay pensamiento que se esconda de Él. Entonces, allí dice, para que se sepa. El mundo tiene que saber que hay un solo Dios en los cielos. El hombre ha hecho religiones. El hombre ha hecho religiones. Ha hecho dioses a su manera. Les ha puesto nombre. Hay un solo Dios en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divina Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es el enlace. Es el enlace entre lo humano y lo divino para llevar, dice la Biblia, que el Espíritu clama con gemidos indecibles. Pero la forma de llegar al Padre es por medio del Hijo. Ese es el pensamiento de Dios. Nadie puede venir al Padre, dice, si no es por mí, dice el Señor Jesús. Qué importante conocer estas cosas. Dice aquí la palabra, para que se sepa. El mundo tiene que saber que hay un solo Dios. Y hay una sola forma de llegar a Dios. Hay una sola forma de llegar a Dios. Isaías 32, verso 15 al 17 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Habla aquí hasta que sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu de lo alto, dice, sobre nosotros, sobre nosotros. Habla del Espíritu Santo, el Espíritu que todo lo sabe. Hasta que sobre nosotros, por eso dice la Biblia que estas cosas se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Hasta que sobre nosotros, aún nosotros sobre su pueblo, nosotros debemos de clamar, porque la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da revelación, el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué importante, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo, sea derramado el Espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil. Posiblemente estás pasando en este momento un desierto. En el desierto todo hace falta. En el desierto todo escasea. El desierto es el proceso. Muchas veces no nos acercamos a Dios si no es por medio de un proceso. Muchas veces, ¿por qué usted cree que 40 días recorrieron la tierra prometida y vinieron trayendo unos buenas noticias y otros malas noticias? Pero ¿por qué 40 días se convirtieron en 40 años? Por la murmuración. La murmuración alarga el proceso. La murmuración alarga el desierto. En el desierto dice la palabra juicio en el desierto. Juicio en el desierto. La Biblia dice que hay juicios en el cielo, pero hay juicios en la tierra. Así dice la palabra. Juicios son procesos. Procesos de Dios. Este es un proceso de Dios porque Dios quiere, dice la palabra, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Este mundo fuera mejor, recíbalo, este mundo fuera mejor si todos buscáramos de Dios, si todos buscáramos agradar a Dios. Aquí dice esta palabra, en el desierto habitará, el juicio será en el desierto.
El campo fértil, ¿dónde es el campo fértil? En el campo fértil está la justicia. Es cuando damos frutos dignos de arrepentimiento, cuando hay fructificación, buena fructificación, buenos frutos. Ahí dice la palabra, habitará la justicia. La justicia, y el efecto de la justicia será la paz. ¿Por qué muchos hogares viven en conflicto? Y aún siendo cristianos, hay muchos cristianos viviendo en conflicto, porque no conocen los pensamientos de Dios. La Biblia dice, mirad qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay injusticias en la casa, cuando hay injusticias en la empresa, cuando hay injusticia en el gobierno, aquí dice la palabra, el efecto de la justicia será la paz. Será la paz. Lo hemos predicado y lo seguiremos haciendo. Esta palabra es para la familia. Esta palabra es para la familia. Porque de la familia salen los empresarios, de la familia salen los gobernantes. Un gobernante con buenos principios puede traer paz a la nación. Pero cuando hay injusticia, ignoran o se hacen, popularmente hablando, de la vista gorda, de lo que hacen todos los funcionarios y no dicen nada. Eso es injusticia. El efecto de la justicia será la paz. Y dice, mire lo que dice esta palabra, será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad. Esos son los pensamientos de Dios. Por eso el mundo está tan convulsionado, porque donde quiera, en el deporte, en las empresas, en el gobierno, en las agrupaciones, en ONG, se encuentran cosas corruptas. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Y por eso se pierde muchas veces la paz. Por injusticia en los hogares se pierde la paz, se pierde la armonía, se pierde la bonita relación. Comencemos a ser justos en nuestras propias casas, en nuestra propia familia. Y el efecto de la justicia será la paz. Salmo 145, versos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está. Dios no está lejos de nadie. Dios no está lejos de nadie, está cerca. Muy cerca de ti está la palabra, dice la Biblia. Muy cerca de ti, para que la cumplas. Dios está cercano. Dios no se aleja de nadie. Él lo he dicho. Nosotros nos alejamos de Dios. El ser humano se aleja de Dios. Dice, cercano está Jehová a todos. Pero es importante darle claridad a este pensamiento. Dice, a todos los que le invocan de veras. Mire cómo lo recalca. Cercano está Jehová a todos, a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Como para que no te vayas a confundir en el pensamiento. Dice, bueno, entonces yo voy a invocar a Dios y Dios me va a oír. Dice, a los que le invocan de veras. Aquellos que con corazón sincero le abren a Dios y le dicen, en esta parte, Señor, yo necesito que me ayude, yo soy débil. Invocar es clamar por ayuda. Decirle, Señor, necesito tu ayuda. Dice la Biblia, yo soy tu ayudador. Eso es lo que, así se presenta Dios. Yo soy tu ayudador. ¿Y cuándo está presto a ayudar Dios? Cuando le buscamos. A todos los que le invocan de veras, con sinceridad. No por la situación del momento, no. Aquellos que le dicen, Señor, perdóname por haberte ignorado. Señor, tú me has llamado, perdóname, pero ahora sí yo vengo a ti. Estoy en una situación difícil, pero yo me voy a mantener. Hacer un compromiso, es un compromiso, una promesa, un pacto con Dios. A todos los que le invocan de veras. Y dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen.
¿De quién va a cumplir el deseo? De los que le temen. Por eso es importante, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, ninguna plaga tocará su morada, no tendrá temor de malas noticias. Sus hijos, dice la palabra, mire, serán herederos, serán benditos los herederos del Señor. Mire qué importante. Él dice, cercano, cumplirá el deseo de los que le temen. El temor de Dios. Nadie nace con temor de Dios. Aprendemos el temor de Dios a través de la Escritura, a través de las circunstancias. Por eso es importante. Nada sucede, dice la palabra, sin que el Señor lo mande. El temor de Dios es para bendición de tu vida. No es para que le tengas miedo a Dios. El temor de Dios es para que tengamos respeto a Dios, para que le honremos a Dios. Para eso es el temor de Dios. El temor de Dios es un principio, es un valor que debemos nosotros incrementar en nuestra vida. Dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios oye el clamor de todos aquellos que tenemos temor de Dios. Dios escucha. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. El que tiene temor de Dios, su vida es diferente. Su vida es diferente. Job capítulo 22, verso 27 y 28. Yo repito mucho este pasaje de la Escritura porque tiene mucha edificación. Dice aquí, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Orarás a Él. Dice que cercano está a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Que le invoquemos, que le pidamos ayuda. Señor, yo necesito tu ayuda. La Biblia dice que la suegra de Pedro estaba con una fiebre terrible y dice que el Señor puso manos sobre esta mujer e inmediatamente dice la Biblia que esta mujer recibió sanidad, pero inmediatamente que recibió sanidad, esta mujer se levantó y le servía. ¿Sabe qué, amado hermano? Muchas veces invocamos a Dios, pero no le prometemos nada. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tu voto. He visto sanidad en muchas personas, pero he visto mucha ingratitud también. La Biblia dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos al Señor con temor y reverencia. Amados, los pensamientos de Dios para ti son buenos. Pensamientos de paz. Él te quiere dar lo que tú deseas. Él quiere dar aquello que tú anhelas. La Biblia nos habla ahí en el Salmo 126. Cuando salgamos de la cautividad, dice, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y dice, y van a decir las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Yo digo, grandes cosas va a hacer Dios con todo aquel que le crea en especial en este momento. Este es un momento de proceso, pero en cada proceso debemos de nosotros salir con una fe mejor todavía. Mejor todavía, aprender. El efecto de la justicia será la paz. Será la paz. Cierro con este pasaje de la Escritura. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien. Y haz el bien. Si tú estás haciendo el mal, no estás confiando en Dios. Si tú estás haciendo el bien, estás confiando en Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Por qué usted cree que está pasando esta situación? Lo hemos repetido y lo seguiremos haciendo. Dios está indignado. El furor de Dios. Hay mucha maldad. Aún ahorita en esta situación hay demasiada maldad en los gobiernos. Y no estamos hablando solo del gobierno de este país, de nuestro país. Estamos hablando de los otros gobiernos, de otras naciones. Hay mucha maldad. Hay mucha maldad, la gente no entiende, la gente no aprende. Aquí dice esta palabra, confía en Jehová y haz el bien. Qué bonito sería que cada funcionario público de esta nación se empeñara en hacer el bien. Que cada funcionario público de esta nación, de cualquier nivel que sea, hablando desde el gobernante para abajo, qué bonito sería que cada funcionario público se empeñara en hacer el bien, en hacer el bien. Dice la Biblia, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Qué bonito que cada funcionario público entendiera que ese puesto donde está sostenido por la contribución del pueblo. Qué bonito sería que cada funcionario, qué bonito que cada empresario, en vez de estar pensando en aumentar los precios, estuvieran pensando en favorecer a la pobrería de esta nación. Qué bonito sería. El efecto de la justicia será la paz. Mire qué precioso lo que dice aquí. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo te puede apacentar Dios? Con la palabra. La palabra es la verdad. Cada empresario, cada funcionario, cada miembro de gremios sindicales y todo, amados, todos deberíamos de buscar hacer el bien a esta nación, hacer el bien al prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Mire qué precioso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El que persevera, el que confía, el que se pone en manos de Dios. Los pensamientos de Dios para todo ser humano son pensamientos de bien. Aquel que endereza su camino, aquel que cambia de actitud, de una actitud mala, una actitud de maldad, una actitud negativa, cambia a una actitud diferente conforme a los principios de Dios. Qué bonito sería que todo mundo reflexionara en este momento en nuestra nación y en el resto de las naciones. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Que estos pensamientos queden en tu corazón y que traigan mucha reflexión a tu vida. Muchas veces hacemos caso omiso de la palabra. La palabra lleva la finalidad de bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a orar por todos y cada uno a los que lleven esta palabra. Si tú puedes comparte esta palabra con todas aquellas personas a las que pueda llegar esta palabra. Dice la palabra, todo aquel que en Él crea será salvo. Qué bonito. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, que esta palabra pueda llegar a funcionarios públicos, que esta palabra pueda llegar a empresarios que con un corazón diferente puedan hacer mucho bien a esta nación en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos gremios sindicales, Padre, aquellos partidos políticos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, dice la Biblia, el efecto de la justicia será la paz, será la paz. Que Dios traiga paz a esta nación, que Dios traiga sanidad a esta nación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias Dios, que esta palabra
pueda llegar a muchas personas para salvación, arrepentimiento y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Que esta palabra bendiga grande y poderosamente tu vida y te dé una mejor actitud hacia la vida delante de Dios. Bendiciones a todos allí donde están. Amén.